Muy buen día. Bienvenidos a su clase de química con John. El día de hoy hablaremos de las propiedades de los gases, una clase para grado 11 del Liceo de Nuestra Señora de la Sabiduría, y pues para cualquier persona que tenga dudas, inquietudes, pues puede también eh, revisar el video y pues comentar, documentarse, en fin. ¿Listo? Entonces, arrancamos con propiedades de los gases. Para definir entonces primero, los gases están formados por partículas. Los gases se difunden, también se expanden y tienen un determinado volumen. Entonces, ¿qué propiedades podemos encontrar o qué propiedades podemos descubrir cuando se quema un incienso? ¿Sí? La varita de incienso, cuando la estamos quemando, ¿qué propiedades podemos encontrar? ¿Cómo se sabe que hay incienso por toda la sala? Pues bien, porque sentimos el olor, ¿cierto? Sencillamente, ¿qué sucede? ¿Por qué se siente el olor? Porque ese gas, producto de la combustión de esa varita de incienso, pues sencillamente está sufriendo dos procesos. Primero, expansibilidad, es decir, está ocupando todo el espacio posible. Por eso uno lo coloca en una esquinita y pues toda la habitación huele, toda la casa huele, ¿cierto? Y segundo, difusión, que es que mezclarse con otro gas. ¿Con qué gas? Pues la mezcla de gases que tenemos en la habitación, en la atmósfera, en fin. ¿Cuáles? Oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, en fin. Esto sería difusión. Esa mezcla o esa capacidad que tiene el gas, primero de expandirse y segundo de poderse mezclar con otro tipo de gases, ¿listo? Difusión, entonces, aquí tenemos la explicación gráfica a nivel molecular, qué es lo que sucede. Esto vamos a darle un nombre a cada uno de esas gases, ¿sí? Entonces vamos a decir que esto, amarillo, ¿cierto? Va a ser oxígeno, ¿sí? Y esto va a ser vapor de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? En el ambiente, ¿sí? Lo que nosotros respiramos no va a estar por separado, no va a estar en una esquinita el oxígeno, en una esquinita el vapor de agua, ¿sí? Porque se imaginan uno buscando, uy, venga, ¿cuál es el rincón donde hay oxígeno para poder respirar? Entonces, no, sencillamente el gas se difunde, se mezcla con otros gases. Este ejemplo solamente con dos gases, pero pues igual lo hace con muchos gases. En nuestra atmósfera, el 70% es nitrógeno, es de lo que respiramos, ¿cierto? Entonces, además de eso, pues a nuestros pulmones ingresa vapor de agua, ingresa dióxido de carbono, en fin, toda esta mezcla de gases, porque pues sería como muy complicado hacer la separación, ¿listo? Entonces, difusión, la capacidad que tiene para mezclar sus moléculas con las de otro gas. ¿Por qué se genera eso? Pues por el espacio que hay entre moléculas. Como hablamos, los gases, una de sus propiedades es que no tienen grandes fuerzas intermoleculares, es decir, que los mantengan unidos. Eso quiere decir que están en constante movimiento sus moléculas y por ende, pues están muy separadas una de las otras. Entonces, eso va a generar espacio para que pueda llegar otro gas a ocuparlo. ¿Listo? Continuamos. Siguiente característica que tienen los gases o propiedad es la compresión, la capacidad de ocupar menor espacio, ¿sí? Entonces es la capacidad de poderse reducir, poderse ¿qué? Hacer más cercanas sus moléculas. Vamos aquí a hacer en el gráfico, hacer la explicación. Entonces tenemos el primer caso, ¿sí? En el cual, si ustedes hacen el conteo, es la misma cantidad de moléculas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el de la derecha también tenemos 8 moléculas. Solo que, ¿qué sucede? Pues en este primero hay gran cantidad de espacio entre ellas, ¿cierto? Mucho espacio. ¿Qué sucede cuando ejercemos una fuerza, una presión? Sencillamente las moléculas van a seguir en estado gaseoso, pero van a estar más cerca, van a ocupar menor espacio, van a tener menor volumen, ¿listo? Entonces eso es compresión, capacidad de comprimirse, compresibilidad o compresión, en fin. ¿Listo? Fácil y claro. Listo. Otras propiedades. Entonces, un agujero en un globo, ¿cierto? Solamente con qué? Con un pequeño alfiler, es un agujero mínimo, casi que ni lo podemos ver. Pero ¿qué sucede cuando intentamos inflar el globo? No se va a poder, ¿cierto? A través de ese pequeño orificio, los gases o el gas logra escapar. Esa capacidad por la cual el gas atraviesa pequeños espacios, logra escaparse, se llama fluidez. Entonces, es la capacidad de pasar de qué? De un espacio a otro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos llega el gas a la estufa? Pues sencillamente abrimos la llave, el cilindro, la tubería, en fin, independiente del gas que tengan. ¿Y qué sucede? Pues cuando abrimos la llave, entonces ese gas que estaba en la tubería o en el cilindro tiene la capacidad de pasar a qué? A otro espacio, a otro compartimento. ¿Cuál va a ser ese espacio? El de la estufa, obviamente. Cuando abrimos la llave de la estufa, pues
va a pasar otro compartimento que va a ser que el espacio donde está la cocina. Obviamente si encendemos la estufa pues se va a quemar, pero pues, es esa capacidad de pasar de un espacio a otro, de un compartimiento a otro, bien sea espacios específicamente para espacios pequeños, ¿listo? Entonces eso es fluidez, capacidad de pasar entre dos compartimientos o a través de orificios muy pequeños, espacios muy pequeños, ¿listo? ¿Se da por qué? Pues por las moléculas dispersas y su capacidad de ocupar el espacio que más pueda. Entonces, resumiendo, entonces tenemos los estados de la materia, hablamos de que sólidos, líquidos y gases. Dentro de los gases vamos a hablar de diferentes propiedades, la difusión, la compresión y la fluidez, que ya las explicamos, y hablamos de que los gases tienen masa y volumen. Todas estas características nos van a generar algo que se llama modelo corpuscular, no solamente de los gases, sino de la materia, ¿listo? Y además de eso, pues vamos a hablar de el modelo o la cinética de los gases. Modelo corpuscular y teoría cinética de los gases. Modelo corpuscular, entonces corpúsculo, ¿sí? Venía de partícula, de una parte muy pequeñita, en fin, se utilizó el término pues en la antigua Grecia para decir corpúsculos de luz, cuando se trató de explicar cómo funcionaba la luz, por qué la podíamos ver, por qué llegaba a nuestro planeta, entonces se decía que eran pequeñas partículas que chocaban contra el ojo y generaban las imágenes, en fin. Entonces, modelo corpuscular, la materia es un conglomerado de partículas, esas partículas pueden ser o átomos o moléculas, que se encuentran en cualquiera de estos tres estados que tenemos acá. Entonces tenemos el sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es sólido? Pues por el poco espacio que hay entre ellas, la gran densidad de moléculas o de partículas, ¿cierto? Líquido, aquí ya vemos que se generó más espacio, ¿sí? Entonces esto que nos garantiza que hay fluidez, que hay movimiento entre ellas. Y el gas, por último, sencillamente hay muchísimo espacio entre ellas, no hay muchas fuerzas intermoleculares que las mantengan unidas, por lo tanto, pues cada molécula es independiente, cada cual está por su lado. ¿Listo? Básicamente eso es lo que es líquido, gaseoso. Entonces, además de eso, de esas distancias que hay, pues las moléculas están en un constante movimiento, siempre. El único momento en el que no hay movimiento en las moléculas de una sustancia es cuando se alcanza el cero absoluto. El cero absoluto es a menos 273 Kelvin. Esa es la temperatura en la cual cesa todo movimiento molecular. Es decir, ya no hay movimiento de electrones, ya no hay movimiento de átomos, en fin. Cero absoluto, ¿listo? Mientras tanto, hablamos de que todas las moléculas se mueven. Cuando están en sólidos, vibración, oscilación, en líquidos hay fluidez, desplazamiento, y en los gases, pues el movimiento es libre como tal. Entonces, todo eso es teoría cinética. La cinética, ¿qué es? Pues la ciencia que estudia el movimiento como tal, bien sea macroscópico o microscópico, pero es una rama de la física que se encarga de estudiar y explicar el movimiento, ¿listo? Macroscópico o estrellas, galaxias, en fin, microscópico, pues átomos, moléculas. Entonces, teoría cinética. Las moléculas están en un constante movimiento, rápido y continuo y errático. ¿Qué quiere decir errático? Pues que no siguen una trayectoria, no tienen un camino definido para moverse los gases, ¿sí? Entonces se mueven de manera errática. Esto, que sean de manera errática, nos va o nos indica que existen muy pocas posibilidades de que exista un choque entre una y otra molécula, ¿sí? Si se chocó esa molécula de oxígeno con la otra de oxígeno, pues por su rápido movimiento, por su gran energía cinética, se van a ¿qué? Separar cada una por su lado y la probabilidad de que vuelvan a chocar esas dos es nula, casi nula, es muy mínima, ¿listo? Entonces, los gases se componen de moléculas y la distancia promedio entre ellas es muy grande. Entonces, tenemos el cuarto, ¿sí? Una habitación de, digamos, 3 metros de ancho, 4 de largo y 2 metros de alto. Entonces, 3 por 4, 12, 24 metros cúbicos, ¿cierto? En ese espacio tan grande, pues vamos a encontrar una determinada mezcla de gases que podríamos, con las herramientas adecuadas, condensarlo o llevarlo a un tamaño muchísimo menor, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ellos están ocupando tanto espacio que entre una y otra molécula hay demasiada distancia, no se van a encontrar, no se van a chocar. ¿Listo? Listo. Entonces, la energía cinética dice que, bueno, estamos en que están en un constante movimiento rápido y errático, ocupan el mayor espacio posible, mucho espacio entre moléculas. Ahora, no existe una fuerza de atracción o repulsión entre las moléculas que forman el gas, lo que les decía. No hay una fuerza que las mantenga unidas, por eso cada una va por su lado, ¿cierto? Los choques entre las moléculas son
perfectamente elásticos. Cuando les decía que una molécula se chocaba con la otra y cada una seguía su camino, lo hacen con la misma energía, es decir, no pierden energía. Si venía a 5.000 kilómetros por hora y choca con la otra a la misma velocidad, pues va a salir en otra dirección, pero con la misma velocidad, ¿listo? Entonces no pierden energía, a eso se refiere con choques elásticos, ¿listo? Continuamos. Los gases van a tener o vamos a tener en cuenta tres factores que debemos estudiar o conocer nosotros, porque pues más adelante veremos leyes de los gases y para ello necesitamos entender y tener en claro cómo funcionan esas variables de los gases. Las tres variables son temperatura, presión y volumen. ¿Listo? Vamos a hablar hoy de temperatura y presión. Entonces, ¿qué sucederá? Bueno, ahí queda como reflexión. Esa imagen dice, al aumentar la temperatura las moléculas adquieren mayor movimiento, ¿cierto? ¿Qué sucede? Pues sencillamente si aumentamos la temperatura, aumenta la energía cinética. Si aumenta la energía cinética, quiere decir que se están moviendo más rápido las moléculas, ¿listo? Entonces, ¿cómo afecta la temperatura a los gases o a las sustancias? Incrementando su energía cinética, es directamente proporcional. Si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética. Eso quiere decir, hay más movimiento. Para poder hablar de temperatura, entonces ya es necesario conocer qué es la temperatura. Entonces vamos a hablar de que la temperatura básicamente es una escala o una serie de escalas que nos permiten medir el calor. Es decir, nos permite determinar si un cuerpo está más caliente o más frío. ¿Listo? Para ello, pues hay tres escalas diferentes. La más utilizada y la que vamos a utilizar constantemente nosotros en química va a ser la escala Kelvin. ¿Sí? En Kelvin no se pronuncia grados, sencillamente es 373, 250 Kelvin. Grados va en escala Celsius y en escala Fahrenheit. Pero bueno, entonces, el calor, ya que lo nombramos, sencillamente es energía. Y la forma de medir esa energía es a través de la temperatura, a través de esos cambios de temperatura o diferencia de calor, ¿cierto? ¿El calor qué sucede? Pues sencillamente pasa de un cuerpo a otro. Siempre hay ganancia de calor. Entonces no es que se me enfríe la mano, sencillamente cuando cojo el heladito en la mano, el hielo, no es que mi mano pues esté enfriándose, sino sencillamente el hielo está adquiriendo que la misma temperatura. Se busca un equilibrio. De hecho, así funcionan los termómetros. ¿Cómo sabemos que determinado objeto, cuerpo, tiene cierta temperatura? Pues cuando la temperatura del termómetro se iguala a él, nos va a mostrar la escala. ¿Listo? Así es que funciona. Presión. Entonces la presión es la fuerza que se ejerce en una determinada área, ¿sí? En un espacio. Entonces, cierta cantidad de fuerza ejercida o aplicada en un espacio. Si el espacio es mucho menor, la presión va a ser mayor. Por eso, los martillos para romper los vidrios de seguridad terminan en punta, funcionan en una pequeña puntica. Un vidrio de seguridad usted le puede dar con un ladrillo, con una maceta de esas gigantes, ¿cierto? Y no se rompe con facilidad. Mientras que con un pequeño martillito, pues se fractura, se rompe con mucha facilidad. ¿Debido a qué? A que esa fuerza se ejerce en un espacio muy pequeñito, ¿cierto? Por eso las inyecciones pues se hacen con ¿qué? Con un artículo, con un objeto muy delgado. Porque si lo hiciéramos con algo muy grande causaríamos mucho daño, ¿sí? No entraría en la piel y por eso pues sencillamente una aguja logra entrar debido a su pequeño tamaño, a la pequeña área que ocupa, ¿listo? Entonces, a mayor área, menor presión, menor área, muchísima más presión, ¿listo? Es lo que explica aquí el gráfico de las tachuelas. Entonces, ¿esto qué es? Menor presión se genera, ¿sí? ¿En dónde? En la tabla, debido a que el área de contacto es muchísimo mayor. En el caso contrario, ¿sí? Pues tenemos que el área de contacto es muy pequeñita, ¿sí? Lo cual hace que la presión sea mayor, ¿listo? Nadie clava una puntilla al revés, o sí, por la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Pues por la punta, evidentemente. ¿Por qué? Porque ejerce más presión, más fuerza se logra evidenciar ahí. Listo. Presión de un gas. Cuando vamos a hablar de presión de gas, se hace necesario que hablemos o vamos a tomar recipientes cerrados, ¿listo? Entonces, presión del gas será la medida de los choques de esas partículas contra las paredes de quién? Del gas. ¿Listo? Entonces, presión va a ser determinado por cantidad de choques que se generan contra las paredes del recipiente que lo contiene. Bien sea cilindro, bien sea un balón, bien sea un globo, en fin, pero pues es esa medida. Si hay mayor cantidad de choques, quiere decir que hay mayor energía cinética. ¿Listo?
Algunos ejemplos sobre la presión de un gas, cómo se ejercen, en fin. Por qué sale como tal el spray cuando pues oprimo en la parte superior? Porque ese spray, ese tarro de pintura, de lo que sea, en fin, está sometido a muchísima presión ahí en su interior, ¿cierto? Por eso no es recomendable después de acabarlo, pues arrojarlo al fuego. Igual queda presión, quedan gases atrapados que pueden generar una explosión. Pero el caso, cuando libero la llave, por decirlo así, pues vamos a generar que un camino para que el gas pueda salir, pueda ocupar el mayor espacio posible. ¿Qué sucede con la gaseosa si la agito demasiado? Obviamente hay mayor producción de gas en su interior y cuando la destape, pues ese gas va a hacer que se me arriesgue la gaseosa. ¿Sí? ¿Por qué genera eso? Pues porque el gas trata de escapar a gran velocidad y cuando hace eso arrastra consigo o con él pues parte del líquido, ¿listo? Así funciona la presión en diferentes recipientes comunes y que podemos conocer. Ahora, ¿cómo es el movimiento de partículas cuando se aplica calor? Entonces, sencillamente hablamos, y ya lo hemos dicho, que incrementa, ¿cierto? La energía cinética es mayor cuando incrementa la temperatura. Mayor temperatura, mayor energía cinética, mayor movimiento de esas partículas. ¿Qué pasa con el volumen de un gas cuando aumentamos la temperatura en un recipiente expandible? Pues vamos a notar eh, que se infla, aparentemente, ¿sí? Lo que hablábamos ayer del balón. ¿Qué sucede si el balón lo dejamos al sol y se le incrementa la temperatura? Se va a generar la sensación de que el balón se está inflando, de que se está expandiendo, de que está creciendo. ¿Debido a qué? A que las moléculas se mueven más rápido y chocan más veces contra las paredes. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a parar ahí. Muchas gracias. Los invito nuevamente a que sigan el canal para resolver diferentes dudas y pues estamos en comunicación ahí. Muchas gracias. Un feliz y bendecido día.